Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? El olor acre de los productos de limpieza se mezclaba con el suave aroma a café recalentado, un perfume que Beatriz Montero conocía íntimamente. Era la banda sonora olfativa de sus madrugadas y finales de tarde, el rastro invisible de su existencia en la imponente sede de Soluciones Dinámicas S.A. Sus manos, callosas y ágiles, se deslizaban por la caoba lustrosa de la gigantesca mesa de reuniones, borrando las huellas de los dedos de los ejecutivos, las migajas de sus almuerzos apresurados, las evidencias de decisiones que moldeaban el destino de cientos, quizás miles, de personas. Beatriz, sin embargo, permanecía como una sombra, una presencia funcional cuya humanidad era convenientemente ignorada. La vida de Beatriz era un tapiz tejido con los hilos de la responsabilidad y el sacrificio. El peso del cuidado de su abuela Teresa, una señora de salud frágil y mirada cansada, pero de espíritu indomable, reposaba enteramente sobre sus jóvenes hombros. Doña Teresa, con su tos persistente y la memoria que a veces le jugaba malas pasadas, era el faro y la carga de Beatriz. Por ella, Beatriz había guardado en un cajón el sueño de convertirse en contadora, cambiando los libros y las hojas de cálculo por la escoba y el cubo, la promesa de un futuro prometedor por la urgencia del presente. Cada día era una repetición casi idéntica a la anterior: despertar antes del sol, preparar el desayuno y la medicación de Teresa, correr al trabajo, limpiar, observar de reojo los zapatos caros, los maletines de cuero, las conversaciones apresuradas sobre ganancias y pérdidas, un universo del que ella estaba irremediablemente apartada. Se sentía como un fantasma deslizándose por los pasillos espejados, una figura anónima que garantizaba el orden y la limpieza para que el verdadero espectáculo de la productividad pudiera suceder sin contratiempos. Aquel martes específico, el aire en la sala de conferencias parecía más denso, cargado de una expectativa casi palpable. Una reunión crucial estaba a punto de ocurrir, involucrando al propio CEO, Adrián Vargas, un hombre cuya reputación de ser implacable en los negocios era tan conocida como su elegancia discreta. Beatriz se apresuraba en dejar todo impecable: las sillas alineadas con precisión militar, los vasos de agua brillando, los blocs de notas y bolígrafos posicionados simétricamente. Su trabajo era garantizar que nada, absolutamente nada, pudiera desviar la atención de los poderosos. Mientras ajustaba una persiana, sus ojos, casi por accidente, se posaron sobre una pila de documentos dejada sobre la mesa. Un contrato voluminoso, con el membrete de la empresa y de un socio internacional, destacaba. Normalmente, Beatriz desviaba la mirada de papeles confidenciales por discreción y desinterés, pero algo en una página específica, girada de forma que un párrafo sobresalía, captó su atención. Fue un instinto, un picor mental que no supo explicar de inmediato. Recordó sus tiempos de estudiante de contabilidad, las noches en vela inclinada sobre cláusulas contractuales simuladas, las advertencias de los profesores sobre la importancia de los detalles, de las entrelíneas que podrían significar la ruina o el triunfo de una negociación. Aquellas palabras, densas y repletas de jerga jurídica, parecían extrañamente familiares en su potencial trampa. Una frase sobre derechos de acceso irrestricto a datos propietarios encendió una pequeña alarma en su mente. Las palabras de su abuela Teresa resonaron en su conciencia, tan nítidas como si la anciana estuviera allí, a su lado, con su mirada penetrante. Nieta mía, nunca te calles ante lo que tu corazón y tu razón te dicen que está mal. La omisión es prima de la cobardía, y nosotras, las Montero, no fuimos criadas para ser cobardes. Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal.
El miedo era una presencia constante en su vida, pero la voz de la abuela era un contrapunto poderoso. El dilema la consumió por breves pero intensos minutos. Por un lado, la seguridad de su empleo, la única fuente de sustento para ella y Teresa, la certeza de que su intervención sería vista como una locura, una insubordinación imperdonable de una simple limpiadora. Por el otro, la intuición persistente de que aquel párrafo contenía una amenaza velada, una bomba de tiempo a punto de ser detonada bajo la firma de Adrián Vargas. La imagen de su abuela, tan dependiente de ella, luchaba contra el consejo de la misma abuela. La puerta de la sala de conferencias se abrió, y los ejecutivos comenzaron a entrar, sus voces graves y confiadas llenando el ambiente. Adrián Vargas entró el último, la personificación del poder y la autoridad. Beatriz se encogió instintivamente, queriendo fundirse con las paredes, desaparecer. Pero la imagen del contrato, la frase peligrosa y la voz de Teresa no la abandonaban. Su corazón latía desacompasado, un tambor frenético en su pecho. El murmullo inicial cesó cuando Adrián se sentó a la cabecera de la mesa, tomando la pluma de plata. Los demás directores y abogados se acomodaron, el silencio tenso de la expectativa flotando en el aire. Era el momento de la firma, el punto sin retorno. Beatriz vio la punta de la pluma flotar sobre el papel, la tinta a punto de sellar el acuerdo. Fue en ese instante, en un impulso que mezclaba desesperación y un coraje recién descubierto, que actuó. «No firme ese contrato». Su voz sonó, más alta y firme de lo que esperaba, cortando el silencio de la sala como una cuchilla. Todas las cabezas se giraron en su dirección, miradas que variaban entre el shock, la incredulidad y la irritación. Adrián Vargas levantó los ojos lentamente, la pluma aún suspendida sobre el documento, su rostro una máscara impenetrable. El tiempo pareció congelarse. Beatriz sintió que la sangre huía de su rostro. El peso de todas aquellas miradas era abrumador. Allí estaba ella, la limpiadora, la invisible, atreviéndose a interrumpir el clímax de una negociación multimillonaria. El arrepentimiento amenazó con engullirla, pero se mantuvo firme, sosteniendo la mirada del CEO por un instante que pareció una eternidad. «Perdón, señor Vargas, yo no debía», balbuceó, antes de darse la vuelta y salir apresuradamente de la sala, el sonido de su propia respiración, jadeante resonando en sus oídos. En el pasillo, apoyada en la pared fría, Beatriz temblaba incontrolablemente. Estaba segura de que sería despedida sumariamente. ¿Cómo pudo ser tan imprudente? La imagen de Teresa, desamparada, invadió sus pensamientos, trayendo una ola de angustia. Su futuro, que ya era incierto, ahora parecía haberse desvanecido por completo. Cada minuto de espera era una tortura. La anticipación de la llamada al Departamento de Recursos Humanos, de la humillación, de la pérdida. Dentro de la sala, el clima era de perplejidad. Un director cuchicheó algo sobre la audacia del servicio. Otro sugirió ignorar el incidente y proseguir. Pero Adrián Vargas permaneció en silencio por un largo momento, la pluma aún en la mano. La interrupción, tan extraña e inesperada, había roto el flujo, la certeza del momento. La semilla de la duda, plantada por la intervención atípica de Beatriz, comenzaba a germinar en su mente pragmática. «Llámenla de vuelta», ordenó Adrián, su voz calmada, pero con un timbre que no admitía contestación. Uno de los asesores, visiblemente desconcertado, se apresuró a cumplir la orden. Beatriz, al ser convocada, sintió que las piernas le flaqueaban. Era eso, el fin. Tragó saliva, se recompuso mínimamente y caminó de vuelta a la sala de conferencias, la mirada baja, esperando lo peor. «Usted», comenzó Adrián sin rodeos, pero con una curiosidad genuina en su tono, «dijo que no firmara. ¿Podría explicarme por qué?». Señaló la silla vacía al lado de uno de los abogados. Beatriz dudó, luego caminó hasta la mesa, las manos húmedas de sudor.
Sentía todas las miradas sobre sí, juzgadoras, escépticas. Respiró hondo, recordando una vez más a su abuela y la importancia de defender lo que era correcto. Con una claridad que sorprendió a todos, incluida a sí misma, Beatriz señaló el párrafo específico en el contrato. «Aquí, señor», dijo ella, su voz ahora más estable. «Esta cláusula sobre los derechos de acceso. La redacción es ambigua, pero, tal como está, podría interpretarse como un permiso para que la otra parte acceda y utilice nuestros datos estratégicos y de clientes de forma irrestricta, sin nuestra supervisión directa. Podríamos perder el control sobre nuestra propiedad intelectual más valiosa». Los abogados de la empresa se miraron entre sí, uno de ellos con una leve sonrisa de desdén. «Con todo respeto, señora», comenzó uno de ellos. «Este es un contrato estándar, revisado por especialistas». Pero Adrián Vargas levantó la mano, silenciándolo. «Déjenme ver», dijo él, y comenzó a leer el párrafo atentamente. Luego releyó. La expresión en su rostro cambió sutilmente, una arruga de concentración formándose entre sus cejas. «Doctor Monteiro, doctor Alves», dijo Adrián, dirigiéndose a sus principales abogados. «Analicen este punto específico con cuidado. Quiero una segunda y una tercera opinión sobre la interpretación que la señorita…» Miró a Beatriz, buscando su nombre. «Beatriz Montero, señor», respondió ella, con voz baja. «Que la señorita Montero planteó». Los abogados, ahora con una seriedad renovada, se inclinaron sobre el documento, cuchicheando entre sí. Los minutos siguientes se alargaron en un silencio tenso, roto solo por el pasar de páginas y susurros técnicos. Beatriz permaneció de pie, sintiéndose desplazada, pero con una extraña sensación de paz por haber hecho lo que consideraba correcto. Finalmente, uno de los abogados carraspeó. «Señor Vargas», comenzó él, el tono ahora desprovisto de cualquier arrogancia, «la observación de la señorita Montero es pertinente. La redacción es, de hecho, peligrosamente vaga y podría así ser explotada en nuestro detrimento». Un murmullo recorrió la sala. El otro abogado asintió, pálido. «Es una brecha significativa, una que, admito, se nos pasó desapercibida en la revisión final. Podría tener consecuencias catastróficas a largo plazo». Adrián Vargas se recostó en la silla, absorbiendo la información. Miró a Beatriz, un brillo de algo indescifrable en sus ojos. «Señorita Montero», dijo él, «parece que acaba de ahorrarnos un error monumental». Luego declaró, para sorpresa de todos: «La firma de este contrato queda suspendida hasta nueva orden». Beatriz fue dispensada a continuación, aún demasiado aturdida para procesar completamente lo que había sucedido. Volvió a sus tareas. El olor a productos de limpieza, ahora mezclado con una sensación de irrealidad. No hubo reprimenda, ni despido, solo la mirada pensativa de Adrián Vargas, grabada en su memoria. Sabía que su vida, de alguna forma, había tomado un rumbo inesperado aquel día. En los días que siguieron, Adrián Vargas no pudo quitarse el incidente de la cabeza. La perspicacia de la limpiadora, su coraje al hablar, la precisión de su observación. Había algo más allí. Solicitó al Departamento de Recursos Humanos el expediente de Beatriz Montero. Descubrió sus estudios inacabados de contabilidad, su pasión original por los números y las leyes, y la razón por la cual lo había abandonado todo: la enfermedad de su abuela y la necesidad apremiante de sustento. La historia de Beatriz tocó a Adrián de una forma que él no esperaba. Él, un hombre acostumbrado a la lógica fría de los negocios, vio allí un ejemplo raro de integridad y potencial desperdiciado. No se trataba solo de agradecer por el aviso que había salvado a la empresa de un perjuicio incalculable. Se trataba de reconocer el valor humano, la inteligencia que podría florecer en cualquier lugar, incluso en los rincones más humildes de su corporación. Una semana después, Beatriz recibió un sobre con membrete en su casa. Con manos temblorosas, lo abrió. Era una carta personal de Adrián Vargas. En ella,
No solo agradecía formalmente por su intervención crucial, sino que también reconocía su coraje y su integridad. Y entonces, la parte que la hizo contener la respiración, una oferta de beca integral para que retomara sus estudios de contabilidad, un puesto de asistente en el departamento financiero de 1980, la empresa, y lo más conmovedor, la garantía de cuidados médicos completos y de alta calidad para su abuela Teresa. Beatriz leyó la carta 3 veces, las lágrimas corriendo por su rostro. Incredulidad, gratitud y un miedo paralizante a lo desconocido se mezclaban dentro de ella. Era demasiado bueno para ser verdad. Su primera reacción fue dudar, pensar que había algún error. Miró a su abuela, que dormitaba en el sillón de la sala, y la responsabilidad por aquella vida frágil pesó sobre ella. ¿Podría esta oferta ser la tabla de salvación que nunca se había atrevido a soñar? Doña Teresa, al ser informada, a pesar de la debilidad, esbozó una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «No te lo dije, nieta mía. El coraje siempre encuentra su recompensa. Ve, Beatriz, ve y muéstrale al mundo quién eres. No te preocupes por mí, yo estaré bien». Una amiga cercana, colega de Beatriz en el servicio de limpieza, también la animó, maravillada con el giro del destino. «Es tu oportunidad, Bea. Agárrala con uñas y dientes». Con el corazón dividido entre la esperanza y la aprensión, Beatriz aceptó la oferta. La transición no fue un cuento de hadas. Volver a estudiar después de tanto tiempo exigió una disciplina férrea. El ambiente corporativo, antes visto solo desde afuera, con sus códigos tácitos y dinámicas de poder, era intimidante. Había miradas curiosas, algunas de admiración, otras de desconfianza velada. La limpiadora que tuvo suerte era una etiqueta que algunos, sutilmente, intentaban imponerle. Sin embargo, la inteligencia natural de Beatriz y su atención meticulosa a los detalles, la misma que la hizo notar la cláusula peligrosa, rápidamente comenzaron a destacar en sus nuevas funciones. Absorbía conocimiento como una esponja. Se dedicaba con ahínco a los estudios y al trabajo, probando día tras día que su presencia allí no era fruto del azar, sino del mérito. Adrián Vargas, discretamente, seguía su progreso, satisfecho con su decisión. Fiel a su palabra, Adrián dispuso que doña Teresa recibiera los mejores cuidados médicos disponibles. Un equipo especializado comenzó a visitarla regularmente, ajustando su medicación, proporcionando fisioterapia y, sobre todo, ofreciendo un trato humano y respetuoso. Ver mejorar la salud de su abuela, el brillo volver a sus ojos, alivió un peso inmenso de los hombros de Beatriz, permitiéndole concentrarse aún más en su desarrollo profesional y académico. El verdadero punto culminante de su reconocimiento, sin embargo, aún estaba por llegar. Meses después, durante el evento anual de confraternización de la empresa, Adrián Vargas subió al escenario. Tras el discurso habitual sobre los resultados del año y las metas futuras, hizo una pausa, su mirada recorriendo el auditorio de cientos de empleados. «Hoy», comenzó, «quiero compartir con ustedes una historia que demuestra el verdadero valor que cada individuo aporta a esta organización». Luego narró con claridad y emoción el episodio de la sala de conferencias. Como una empleada, en un acto de extraordinaria valentía y percepción, había impedido que la empresa cometiera un error que podría haber costado su futuro. Describió la inteligencia sutil detrás del aviso, la integridad de hablar incluso bajo el riesgo de perder el empleo. El público escuchaba, fascinado, muchos preguntándose quién sería esa heroína anónima. «Esa persona», continuó Adrián, «nos recordó que el talento y la visión pueden venir de los lugares más inesperados, y que el coraje de actuar correctamente es una cualidad que debemos valorar por encima de muchas otras». Luego llamó: «Beatriz Montero, por favor, suba al escenario». Un foco iluminó a Beatriz, que se levantó, sorprendida y emocionada, mientras un aplauso vacilante comenzaba, creciendo en intensidad a medida que la gente conectaba los puntos. Al lado de Adrián Vargas, bajo los cálidos aplausos de toda la empresa, Beatriz recibió un premio simbólico por su integridad y visión.
Adrián se aseguró de resaltar: Beatriz nos enseñó que cada voz importa, que cada par de ojos puede ver lo que otros no ven. Ella no solo salvó un contrato, reforzó la cultura de que todos aquí tienen el poder de marcar la diferencia. Este acto público transformó la percepción de Beatriz entre sus colegas. El respeto sustituyó a la curiosidad y la admiración a la desconfianza. Con el tiempo, Beatriz floreció. Concluyó sus estudios con distinción, siendo contratada permanentemente en un puesto de analista financiera senior. Su trayectoria, de limpiadora a profesional respetada, inspiró a muchos dentro de la empresa. Nunca perdió su humildad, ni su capacidad de observar los detalles que otros ignoraban. Su opinión comenzó a ser solicitada, no solo en cuestiones técnicas, sino también en discusiones sobre la mejora de procesos internos y el bienestar de los empleados. Doña Teresa, con la salud restaurada y el ánimo renovado por los cuidados de excelencia y por el éxito de su nieta, asistía a los eventos de la empresa con orgullo, sus ojos brillando al ver a Beatriz ser tratada con tanto respeto y cariño. La anciana, con su sabiduría popular, siempre decía que el bien que se hace un día regresa multiplicado, y la vida de Beatriz era la prueba viviente de esa máxima. La historia de Beatriz Montero se convirtió en una especie de leyenda corporativa en Soluciones Dinámicas S.A., un recordatorio constante de que el valor de un individuo no se mide por su cargo o posición social, sino por su carácter y sus acciones. Ya no era la sombra que limpiaba los rastros de los poderosos, sino una luz que guiaba con el ejemplo, una profesional competente y una mujer de coraje inquebrantable. Su ascenso no fue meteórico ni exento de desafíos, pero cada obstáculo superado solo fortalecía su determinación y profundizaba su comprensión del mundo corporativo y de la naturaleza humana. Beatriz aprendió a navegar por las complejidades de las relaciones laborales, a defender sus ideas con asertividad y a guiar a nuevos talentos que, como ella un día, podrían sentirse invisibles. La oficina que antes ella solo limpiaba, ahora era su lugar de trabajo, donde sus análisis e informes eran esperados con expectación. La mesa de reuniones, antes un símbolo de un mundo distante, ahora era un espacio donde su voz era escuchada y sus contribuciones valoradas. Nunca olvidó sus orígenes, la dureza de sus días como limpiadora, y eso le confería una perspectiva única y una empatía genuina. Beatriz visitaba frecuentemente a sus antiguos colegas del departamento de limpieza, conversando con ellos, escuchando sus preocupaciones y, siempre que era posible, abogando por mejores condiciones y reconocimiento para aquellos que, como ella un día, mantenían el engranaje de la empresa funcionando silenciosamente en segundo plano. Su trayectoria era una prueba de que las estructuras, por más rígidas que parezcan, pueden ser transformadas por la acción de un individuo. Adrián Vargas, por su parte, consideraba la contratación y promoción de Beatriz una de las mejores decisiones de su carrera. Ella no solo había demostrado ser una profesional excepcional, sino que también se había convertido en un símbolo de la cultura que él anhelaba para su empresa. Una cultura de respeto, inclusión y valoración de la integridad por encima de todo. La transformación de Beatriz no fue solo profesional, sino profundamente personal. La timidez dio paso a una confianza serena. El miedo constante a la incertidumbre fue reemplazado por la seguridad en sus propias capacidades y en el valor de sus principios. Descubrió una fuerza interior que desconocía poseer, una resiliencia forjada en las dificultades y pulida por la oportunidad. Mirando hacia atrás, Beatriz Montero comprendía que aquel día, aquel breve instante en que sus ojos captaron una cláusula peligrosa y la voz de su abuela resonó en su mente, había sido el catalizador de un cambio profundo y permanente. Un susurro de advertencia se había transformado en una voz influyente, probando que el coraje y la integridad no son solo virtudes abstractas,
sino fuerzas capaces de redefinir destinos. La lección dejada por su trayectoria era clara y poderosa. Nunca subestimes el potencial que reside en cada persona, independientemente de su posición inicial. El verdadero liderazgo no consiste solo en tomar grandes decisiones, sino también en saber escuchar, en reconocer el valor donde se encuentra y en tener el coraje de apostar por el potencial humano. Beatriz ya no era la limpiadora invisible. Era Beatriz Montero, analista financiera, consejera, amiga, nieta dedicada. Una mujer que se atrevió a hablar cuando todos esperaban su silencio, y al hacerlo, no solo salvó a una empresa de un error, sino que encontró su verdadero lugar en el mundo, inspirando a todos a su alrededor a creer en el poder transformador de la integridad. Su historia resonaba por los pasillos de Soluciones Dinámicas S.A., no como un cuento de hadas, sino como un testimonio real del impacto que una única persona, armada con coraje y principios, puede tener. Y así, la limpiadora que un día fue una sombra, se convirtió en un faro, iluminando el camino hacia un futuro donde cada voz tiene la oportunidad de ser escuchada y cada acto de integridad es celebrado. La vida de Beatriz continuó marcada por la dedicación y el trabajo arduo, pero ahora con un nuevo propósito y un horizonte de posibilidades que antes le parecían inalcanzables. Se convirtió en un ejemplo vivo de que las circunstancias pueden cambiar, pero el carácter es lo que define la trayectoria. Y su trayectoria apenas comenzaba, repleta de promesas y de la certeza de haber marcado la diferencia. El respeto que había conquistado no era fruto de la imposición, sino de la admiración genuina por su trayectoria y por su postura ética. Colegas de todos los niveles jerárquicos buscaban sus consejos, valorando su perspectiva ponderada y su capacidad de ver más allá de lo obvio, una habilidad que ella había perfeccionado en los tiempos en que observar era su principal herramienta. Doña Teresa, con la salud estable y el corazón rebosante de felicidad, se convirtió en la mayor contadora de historias de su nieta, narrando con orgullo cada detalle del vuelco que el coraje de Beatriz había proporcionado. La pequeña casa donde vivían, antes marcada por la preocupación constante, ahora respiraba un aire de tranquilidad y esperanza. Beatriz nunca olvidó la sensación de ser invisible, y ese recuerdo la mantenía humilde y conectada con la realidad de muchos. Pasó a participar activamente en programas de mentoría en la empresa, dedicando su tiempo a orientar a jóvenes de orígenes diversos, mostrándoles que las barreras pueden ser traspasadas con determinación e integridad. El contrato que casi había sido firmado de forma desastrosa se convirtió en un estudio de caso interno, un recordatorio permanente de la importancia de la diligencia y de la necesidad de escuchar todas las voces, por más inesperadas que sean. La cláusula Beatriz, como se conoció informalmente la política de revisión contractual mejorada, era un testimonio silencioso de su impacto. Adrián Vargas, al reflexionar sobre los eventos, frecuentemente mencionaba que la mayor lección que aprendió de Beatriz no fue sobre contratos o finanzas, sino sobre el potencial humano y la fuerza transformadora del coraje moral. Se convirtió en un defensor aún más fervoroso de un ambiente de trabajo donde la transparencia y la ética fueran pilares fundamentales. La narrativa del ascenso de Beatriz Montero, antes un secreto susurrado en los pasillos, se convirtió en una fuente de inspiración pública, un testimonio de que, incluso en las estructuras corporativas más rígidas, la integridad puede encontrar su camino y florecer, cambiando vidas y redefiniendo el significado del éxito. Su trayectoria, desde un acto de coraje solitario hasta una posición de influencia respetada, era la prueba viviente de esa verdad. Ella continuó equilibrando su prometedora carrera con los cuidados dedicados a su abuela, encontrando alegría en las pequeñas cosas y satisfacción en el impacto positivo que su trabajo y su historia generaban. La antigua limpiadora había encontrado no solo un nuevo cargo, sino una nueva voz,
una nueva fuerza y un nuevo propósito. El legado de Beatriz Montero en Soluciones Dinámicas S.A. no se mediría solo por sus contribuciones financieras o por su eficiencia profesional, sino por el cambio cultural que su historia ayudó a catalizar. Ella demostró que la verdadera fuerza de una organización reside en el carácter y el coraje de sus miembros, en todos los niveles. Su presencia se convirtió en un faro de esperanza y un ejemplo de que las puertas pueden abrirse para aquellos que se atreven a desafiar las expectativas y actuar de acuerdo con sus principios. La sombra de antes había dado lugar a una presencia luminosa, cuya influencia se extendía mucho más allá de su oficina o de sus responsabilidades formales. La historia de Beatriz no era sobre suerte, sino sobre la confluencia de oportunidad, preparación y, sobre todo, una integridad inquebrantable. Se convirtió en la personificación de la idea de que cada individuo lleva consigo el potencial para realizar hazañas extraordinarias, bastando el coraje para dar el primer paso. El impacto de su intervención inicial reverberó durante años, solidificando la importancia de una cultura organizacional que valora la vigilancia y la honestidad. Beatriz Montero, la mujer que se atrevió a hablar, se convirtió en un símbolo duradero de cómo el coraje y la integridad pueden, de hecho, transformar vidas e inspirar un futuro mejor para todos.